una instalación del evento. eh, Luego se dio la conferencia inaugural a cargo de la profesora Alta Hopper, que titulamos Educación Intercultural en Contextos Interculturales. Y ya sobre las 2:30 empezaremos con los avances, con la socialización de los avances de los trabajos de grado por énfasis. Cada uno de los estudiantes y de los profesores ya se les envió un enlace para distribuirnos en diferentes salas, cada énfasis. Por ejemplo, el énfasis de educación matemática lo hemos dividido en dos salas dado el número de estudiantes. Haremos un receso cortico a las 3:30 y entraremos a la segunda parte de la socialización para trabajar hasta las 5:30. Y mañana, arrancando desde las 8 de la mañana, haremos como las últimas socializaciones de los trabajos de grado de los estudiantes. Ahí esperamos como conocer el estado actual de los trabajos de grado y un poco perfilar lo que deberíamos hacer durante este último semestre con miras a tener una sustentación de los trabajos de grado más o menos hacia septiembre. Bien, la siguiente. Bien, entonces, básicamente, esta actividad que vamos a desarrollar hoy se hace en el marco de uno de los seminarios que tenemos que desarrollar en la maestría durante este semestre, que es, vamos a desarrollar dos seminarios, el seminario de EFI, en 4 créditos, y el seminario de sustentación de trabajo de grado, en 5 créditos. Y vamos a tener un curso adicional para acompañar el desarrollo de los trabajos de grado, que está a cargo del profesor Miguel Ángel, y bueno, el énfasis de interculturalidad, que es escribir, corregir, editar y publicar. Un poco para recordar el cronograma que vamos a desarrollar durante este semestre, pues ya lo hemos divulgado en otras reuniones, pero un poco para tenerlo claro. ¿Me lo regalas, Dina, por favor? Este semestre pues vamos a tener alternancia de los seminarios. Este fin de semana comenzamos con uno de ellos y el siguiente fin de semana eh, tendremos el otro y ahí nos vamos a ir alternando. Ya cuando Ginés nos muestre el cronograma, podemos ver, digamos, cómo es que lo vamos a alternar cada 15 días. Y con el seminario de FI, los viernes en la tarde, vamos a estar desarrollando el curso taller de escribir, corregir, editar y publicar. Básicamente este semestre esperamos que los estudiantes tengan mucho acompañamiento de sus orientadores de trabajo de grado y que todo, digamos, la actividad académica que tengamos que desarrollar se haga en torno a esos avances, a esa producción de datos que ya en muy pocos casos hace falta y pues entremos de lleno a la parte del análisis de esa información pues, que han recolectado con miras a la sustentación a final del semestre. Unos poquitos estudiantes han decidido desarrollar su sustentación el siguiente semestre, pero pues igual ellos van a estar desarrollando los seminarios con el acompañamiento pues que se les indique en cada uno de los seminarios este fin de semana y el otro fin de semana. No sé, creo que se nos colgó la presentación. Eh, Teníamos como las fechas para recordar. Chile, no sé si no la puedas. Pues ahí está. Entonces, pues básicamente, entonces ahí podemos observar que el seminario de investigación, lo que es la segunda fila que está ahí, lo vamos a estar desarrollando el, el próximo fin de semana, ¿cierto? El próximo fin de semana y ahí vamos a ir alternando cada 15 días. Entonces el seminario de sustentación estaría arrancando, que es el que está aquí en moradito. Bueno, la idea, digamos, en concreto es que la sustentación de los trabajos de grado se puedan desarrollar hacia finales de septiembre, como se puede ver ahí en las celdas que están de color rojo, y podamos hacer un cierre de las actividades académicas la segunda semana de octubre. Básicamente, digamos, como lo que tenemos que hacer para digitar notas y estar proyectando los grados de los estudiantes. Digamos que con esas consideraciones generales, básicamente
Lo que nos queda por mencionar es el inicio de la conferencia de la profesora Alta Hocker. La profesora Alta Hocker es enfermera con una maestría en salud pública intercultural y un posgrado en gerencia universitaria. Ella fue concejal y presidenta de la Comisión Regional de Salud y del Consejo Regional Autónomo de la Región Autónoma del Atlántico del Norte. Es fundadora del Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, Huracán, y vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades. Actualmente, ella es la rectora de la Universidad de Huracán en su cuarto periodo. Coordina la red de universidades indígenas, además, interculturales y comunitarias de Abya Yala. Es investigadora y conferencista en temas como derechos indígenas, afrodescendientes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, doctora Rita Hauke, eh, el auditorio es suyo. Doctora Alta, ya, Hola, buenas tardes. buenas Ya tardes. estamos listos. Listo, ya puede comenzar. Ok, muchísimas gracias. Para comenzar, yo, quisiera de todo corazón agradecer a Francisco y a la doctora Olga por la invitación a participar en este importante tema que es la educación intercultural en contextos multiculturales. Ahora es un espacio sumamente importante, diría yo, para cada uno de los pueblos, porque tira algunos retos de qué podemos hacer para poder avanzar en estas relaciones que consideramos importantes para irnos entendiendo de mejor manera. Pregúntale que nos permita, debe dar permiso si quiere compartirla. Hay un ruido que nos está causando trauma aquí. Para la presentación que nos den permiso. ¿Aló, compañera? Sí, doctora Alda. Ginette, porfis, pero creo que no estamos ya pueden compartir pantalla. ¿Ya la puedo compartir? Y ya la puedo compartir. Sí, sí, claro. Sin problema. Debe dar permiso. Algo no nos deja continuar. Pues mira, doctora Alda, ¿qué está apareciendo en la pantalla para ver si podemos ayudar?
en la presentación, en la Max, cuando doy presentar, me dice que tengo que pedir. ¿Autorización? Sí, Sí, y Jeanette, nos está saliendo algo ahí en la autorización. Dice que el resultado no presenta tu lugar. No. Podría, también lo puedo hacer sin la presentación, ¿les parece? podría ser, o podría enviárnoslas por correo electrónico y nosotros la presentamos aquí, rápidamente. ¿Qué correo? Al correo de la maestría en el que nos hemos estado comunicando. Responder. Esta. Listo, ya se la enviamos. ¿Lo recibieron? Ok, listo. Ya revisamos y lo empezamos a proyectar tan pronto lo tengo. Profe, dame un minuto porque la conexión. Uf, Ya entró. la conexión con ellos está compleja. Ya se recibió la presentación, ya la voy a compartir. Listo. Listo, doctora Alta. Entonces, ya en breve la compartimos y ya podemos seguir. Profe, por la poca cantidad de gente que se conectó, nos quitaron la transmisión en vivo. Entonces, nos toca conectarnos por aquí, enviemos este enlace, pienso yo. Sí. Ya mismo lo voy a compartir en el grupo de la maestría general, que por favor se conecten a este enlace y que abandonen el otro. Déjame un minuto, ya lo hago. Ok, listo. Vayamos compartiendo, Jeanette, por favor. Vale, profe. Espérame un momento. Ya la estoy abriendo, dame un minuto. Listo, se está presentando. Ahora ya sí. Ahora ya lo podemos ver. Sí, ya tenemos la conexión, doctora. Ok, ¿estamos listos?
Sí, ya podemos seguir. Ok, buenas tardes. De todo corazón decía al iniciar agradecer a Francisco, Javier y a la doctora Olga Lucía por la invitación, que me parece sumamente importante, especialmente en estos momentos en que los pueblos indígenas y afrodescendientes andamos en la búsqueda, ¿verdad?, de aportar a la construcción de relaciones interculturales entre los diferentes pueblos. Para saludar también a los compañeros y compañeras que están en esta presentación y decirles que también de todo corazón lo aprecio mucho. Yo quisiera comenzar dándole voz a una frase que compartió un compañero indígena que tanto él como yo, y también creería que muchos otros, nos identificamos profundamente con su pensamiento. Él dijo que la escuela que hemos conocido nos hizo callar. Nunca nos permitió expresarnos ni comunicarnos. Teníamos miedo de equivocarnos. Nos castigó tanto moral como físicamente y nunca nos trató con afecto y con cariño. En todas las escuelas, el maestro hablaba en un idioma que no entendíamos. Quienes sabían algunas palabras en español podían entender. Ahora, esta es de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Pero bueno, de hecho, nosotros podemos decir que la educación durante siglos ha estado estructurado para ser monocultural y homogenizante, aún en contextos multiculturales. Y ante el planteamiento de la inclusión de los diferentes pueblos, se ha visto y entendido como un cuestionamiento a los mismos principios de la ciencia y del conocimiento occidental. Si estamos de acuerdo con lo que afirma el Foro Mundial de Educación cuando expresa que la educación es una condición necesaria para el diálogo, para lograr la paz, y tiene un papel importante en la lucha por superar los factores que mantienen la incomprensión y la jerarquía entre los seres humanos. Entonces, si eso es así, la educación nos debe ayudar a encontrar el camino para fortalecer ese diálogo entre los pueblos y su cultura. Debe ser una herramienta en el tiempo que nos permita fomentar la formación de mujeres y hombres en el conocimiento, en la comprensión, la valoración positiva de la diversidad y el respeto por las personas y sus derechos, basado en el consenso, la participación real y efectiva y el consentimiento previo, libre e informado. Este planteamiento toma mayor relevancia en contextos donde la diversidad cultural es una realidad esencialmente natural, donde no hay solo una cultura, sino hay varias culturas, con sus propias identidades, sus cosmovisiones, su lengua, su manera de producir, su historia, su organización, su manera de ver y entender el mundo, la espiritualidad, y todos heredados de los abuelos y de las abuelas que perviven en el tiempo como continuidad histórica. Ahora, es así que Latinoamérica y el Caribe es un mosaico de culturas, de pueblos, de cosmovisiones y lenguas. Es una región
donde según la CEPAL en el año 2014 se han contabilizado 123 millones de personas afrodescendientes y 826 pueblos indígenas, y se estima que hay otros 200 que viven en aislamiento voluntario. Si nosotros revisamos esta cantidad de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, a como planteábamos todo con su propia cosmovisión y manera de ver el mundo, entonces nos preguntamos realmente y de corazón, ¿cuántos de esta población están fuera del acceso a la educación en general y a la educación superior en lo específico? Ahora, teniendo presente que cada cultura es portadora de una educación propia que ha permitido al estudiante el aprendizaje para atender sus necesidades de pervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus lenguas y otras formas de comunicación para caminar la palabra de su ancestro. Con esto nos estamos refiriendo a caminar la palabra de los ancestros, es montarnos en su experiencia y las buenas prácticas que hemos aprendido de ellas y de ellos, y es lo que se comparta en el buen vivir comunitario. En estos momentos quisiera abordar un poquito algunas diferencias culturales entre los diferentes pueblos. Y me interesa hacerlo para que nos sirva de análisis al avanzar en la presentación. Ya vimos en el cuadro anterior la cantidad de pueblos indígenas que existen en Latinoamérica. Y lo interesante es que cada pueblo, como dijimos, tiene su propia lengua, su propia manera de ver el mundo. Entonces, si vemos a los indígenas, mantienen su propia lengua, que son diversas y son muchas. Cuando hablamos del mestizo, que nos referimos a los compañeros y compañeras que hablan español, su lengua generalmente es el español y es lo que se comparta en las aulas de clase. Si vemos a los afrodescendientes, aquí hablamos de la lengua creol, que es mi lengua materna, el garífuna, que no hablo garífuna, el inglés, que también muchos tuvieron en las aulas de clase aprender el inglés, pero hay un sinnúmero de otras lenguas que hablan los afrodescendientes y que generalmente el español para ellos es sumamente difícil. Cuando hablamos de la propiedad, para el pueblo indígena es colectiva, para el mestizo es individual, para el afrodescendiente es individual y colectivo. ¿A qué me refiero? En el caso de la costa caribe nicaragüense, donde vivo yo, por ejemplo, como donde vivo pertenece a la comunidad de Caratá, entonces yo pago un arriendo a la comunidad para el uso del espacio, del terreno. La casa es mía, pero el terreno no. Pero también tengo que pagar los mismos impuestos a la alcaldía como si el terreno fuera mío. El mestizo tiene un papel que le consigna como dueño de ese espacio que él compró y paga los impuestos a la alcaldía y a los espacios en que lo tiene que hacer, pero no tiene que pagarle a una comunidad. Los afrodescendientes también tienen tierra comunal, pero también tienen tierra individual. Cuando hablamos de derecho y hablamos de derecho colectivo para los indígenas, individual para los mestizos y los afrodescendientes, individual y colectivo,
Aquí, como ejemplo, uno de los derechos es la educación, es la medicina tradicional, por ejemplo. Pero es colectivo. Desde el conocimiento de la medicina tradicional es colectivo. ¿Qué quiere decir? Que si hay una innovación, que hay muchos, ahorita especialmente lo vimos con el COVID, entonces no hay manera de patentar ese proceso. No se puede patentar porque el que está ejerciendo la función de servicio dice que el conocimiento no es de él, que él lo aprendió de otra persona, que de otra persona y de otra persona. En fin, él no se adjudica y él dice claramente que no es su conocimiento. Y como no hay un derecho de propiedad intelectual comunitario, en Nicaragua no lo hay, no sé si en otras partes del mundo, entonces no hay manera de poderlo patentar. Aquí, como hace 2 años, acompañamos a un médico tradicional en la cura de leishmaniasis, que es la lepra de montaña. Él en 2 años cura con plantas, pero con plantas, también con rituales, con ceremonias. Y nosotros le seguimos con los laboratorios. ¿Cuánto más de tiempo? Con los laboratorios. Nosotros nos dimos cuenta que sí funciona, pero de la misma manera, él sigue haciendo su tratamiento de la medicina tradicional, pero no es un producto que hemos podido patentar. En cuanto al mestizo, sí hay leyes para eso, y en el caso de los afrodescendientes, algunos médicos tradicionales lo permiten, pero hay otros que no lo permiten. Hay un ritual, por ejemplo, de los afrodescendientes, que es el Hualagayo, y el Hualagayo, para que ellos lo implementan, todas las comunidades cercanas afro tienen que estar de acuerdo para que puedan llevar a cabo la sanación. Cuando hablamos de gobierno, en el caso de los gobiernos, para el indígena está el comunitario, hay gobiernos comunitarios, gobiernos territoriales, hay consejos regionales. En el caso de Colombia está el Consejo Regional Indígena del Cauca, que nosotros acompañamos a la UAIN, la Universidad Indígena Autónoma Indígena Intercultural, y con lo que nosotros hablamos primero es con las autoridades del Consejo del Cauca, acompañados, claro, por los coordinadores de la universidad. En el caso de los mestizos hay más un proceso presidencial, perdón, y con los afrodescendientes hay comunitario y territorial. Cuando hablamos de la administración, los indígenas y los afrodescendientes contamos con la ley de autonomía, con las leyes propias, que eso nos da derecho a nuestra propia educación, a nuestro propio sistema de salud, a organizarnos de nuestra propia manera, de nuestra justicia consuetudinaria y un sinnúmero de cosas. Los mestizos se fundamentan en la ley de las municipalidades. La propiedad intelectual es colectiva, individual y colectiva individual, a como lo planteamos anteriormente. En cuanto a la cosmovisión, el indígena se fundamenta en el equilibrio y la armonía. El mestizo en el excedente, el afrodescendiente en el equilibrio y a la armonía. ¿A qué me refiero aquí? Cuando la gente del Pacífico nicaragüense llegaba al Atlántico, al Caribe, y miraba una gran cantidad de tierra
vacía, no entendía por qué ese proceso. Pero es que hay políticas comunitarias donde se plantea que aquí es donde cazan, aquí es donde pescan, aquí son los espacios espirituales. En fin, hay todo una organización diferente a la que estamos acostumbrados. Cuando entra el mestizo del Pacífico, lo primero que hace es tumba y corta todo lo que tiene que ver con los árboles maderables, y lo que él hace es una finca. Entonces, causa tensionamiento porque la manera de relacionarse es diferente. La manera de hacer uso de la tierra es diferente. Para el indígena están quemando y deshaciéndose de las plantas medicinales, están tensionando los espíritus que protegen el medio ambiente, y por eso es que nos caen los huracanes, las enfermedades tradicionales, y bueno, todo el equilibrio y la armonía se pierde. La transmisión de la historia en el indígena y en el afrodescendiente es oral, en el mestizo es más escrita. Aquí les comparto que cuando Huracán abrió sus puertas, nos dimos cuenta que había dos comunidades dos pueblos que estaban por perder su lengua y su cultura. Uno era el pueblo Rama y el otro era el pueblo Garífuna. Comenzamos entonces con los nidos de lengua. ¿Qué son los nidos de lengua? Al encontrar como 4 o 5 abuelos que mantenían su lengua en la comunidad Rama, entonces hablamos con ellos y ellos comenzaron una vez más a compartir la historia, las leyendas en su lengua, para que estos jóvenes pudieran volver a aprender su lengua, su cultura, y hoy día han avanzado bastante. En el caso de los garífonas, tuvimos que buscar un profesor garífona de Honduras que llegó y les volvió a enseñar su baile de punta, volvieron a revitalizar la parte de la medicina tradicional, en fin, uno los ve ahora y son pueblos fuertemente empoderados, pero eso tiene que ver mucho con cómo se aborda la educación en estas comunidades donde están estas poblaciones. Bueno, entonces, haré referencia un poquito a la última parte, que son los terapeutas de la medicina tradicional. Nosotros, por ejemplo, tenemos sukias, tenemos guías espirituales, curanderos, sobadores, y todos ellos hay sabios y sabias, y son profesores en las aulas de clase con los estudiantes de medicina, porque si no hacemos eso, los estudiantes, las personas que se enferman, que son de las comunidades, los médicos preparados en la región, no van a tener ni la menor idea de qué estamos hablando. Por eso es que estos sabios y sabias son parte de los profesores que intercambian con estos estudiantes. Pero también van a sus comunidades, van a sus parcelas donde tienen sus plantas medicinales, y todo eso es parte de su formación. En cuanto al Cauca, los compañeros tienen los mayores guías espirituales, los garífonas tienen los buyés, y muchos de los pueblos tienen sukias y hierberos, pero hay otros especialistas de la medicina tradicional. Ahora, esto que acabamos de compartir requiere que la educación sea el camino para el entendimiento entre las culturas desde una educación intercultural para todas y todos.
creando un modelo educativo que propicie la convivencia, la paz y el reconocimiento de la diversidad de cultura, de cosmovisiones, de historias, de lenguas, hasta de la misma manera de interpretar la realidad. Cuando una persona mestiza, por ejemplo, ve que truena, que aullan los perros, que los pájaros se alborotan, pero es simplemente que va una tormenta. Pero cuando lo ven desde los pueblos afrodescendientes o indígenas, la situación es otra. Comienzan a leer la naturaleza. Según la UNESCO, en el 2002, una propuesta de educación debe plantear un diálogo en igualdad de condiciones. El encuentro entre personas y culturas, el intercambio de saberes hacia una educación intercultural, inclusiva y diversa. La riqueza de los saberes, conocimiento de cada cultura, es uno de los objetivos fundamentales de la educación contemporánea. Hablar de la educación intercultural es hablar de derechos humanos, es hablar de justicia social y de la construcción del camino hacia el acceso y la equidad. Pero debe incluir también indicadores que pueden dar fe de su cumplimiento. Aquí, una de las cuestiones que hemos venido hablando es que al hablar de derechos humanos, es el derecho a la lengua, el derecho a la propia historia. Entonces, debe haber mecanismos que se propicien y se adecúen para que se logre estos objetivos, pero que solitos no lo podemos hacer. Y por eso el planteamiento de que debe haber una participación real y efectiva. Ahora, estos planteamientos cuentan con un marco jurídico fuerte. Y ese marco jurídico lo podemos ver en los 21 países. Latinoamérica tiene aproximadamente 21 países y 16 de ellos han hecho cambios sustanciales en sus constituciones. Pero claro está, muchas veces lo importante no es solo hacer los cambios en las constituciones, sino cómo hacer los reglamentos, cómo construir los indicadores para poder lograr avanzar en esos aspectos. Pero también han ratificado el convenio 169. La Declaración de las Naciones Unidas y el mismo convenio 169, por ejemplo, plantea que los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer y controlar sus propios sistemas e instituciones docentes, impartiendo educación en su propio idioma y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Esto nos da pauta en que hay metodologías diferentes, hay un proceso pedagógico diferente de la que es necesario que podamos dialogar para entender y ver qué es lo que queremos compartir. Pero también si vemos la educación 2030, en el objetivo de desarrollo sostenible 4, se plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y cuando revisamos la CRES, la 2008 y la 2018, plantea que el reto no es solo incluir en las IES a mujeres, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformarlas para que sean social y culturalmente pertinentes.
Esto nos da el planteamiento de que la educación es un derecho humano fundamental y uno de los principios rectores que respalda la educación mundial de educación 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos hace entonces plantear o ver la educación intercultural como una de las mejores herramientas con las que podemos contar para poder construir el camino de relaciones armoniosas y respetuosas entre distintos pueblos y culturas, asumiendo que nos debe ayudar a poder edificar relaciones equitativas y diálogos en igualdad de condiciones. Ahora, aquí también muchas veces hablamos de la igualdad, hablamos de la equidad y que el diálogo realmente necesita de equidad en el diálogo. ¿A qué me refiero? Necesita que se crean las condiciones para llegar a esa balanza donde podemos estarnos entendiendo y no donde uno está hablando de una cosa y el otro está entendiendo otra. También nos invita a que valoremos al otro, pero al otro no solo mi familia o que el que está a mi lado, al otro de los otros países, al otro de nuestro propio país, al otro que no está cerca de nosotros, porque también ahora trabajamos mucho en la virtualidad y tiene que ver en eso, en el respeto del planteamiento de cada una de las personas y el ir viendo cómo tejer ese camino donde podamos ir construyendo juntas y juntos este camino de la interculturalidad. Concretar la interculturalidad en la educación implica dar una mirada diferente a una serie de aspectos en nuestra labor educativa. Exige repensar toda nuestra práctica docente y analizar su pertinencia a la luz de las características socioculturales de los y las estudiantes con quienes trabajamos y de sus necesidades como personas y como miembros de un pueblo. Nos desafía a revisar las competencias que queremos desarrollar, los contenidos que vamos a trabajar, las estrategias que vamos a utilizar, los criterios y procedimientos con los cuales vamos a evaluar. Un ejemplo a flor de piel del que podemos hacer referencia aquí es que en el caso de Nicaragua, nosotros nos identificamos como Universidad Comunitaria Intercultural y en estos momentos estamos en el proceso de verificación de las mínimas de ley. Después de eso entran los pares evaluadores. Nuestro planteamiento ha sido con qué indicadores nos van a evaluar. En base a eso ha habido varios talleres y hemos estado en la construcción de varias propuestas de solución para que la universidad comunitaria intercultural no salga castigada por hacer cosas diferentes de las otras universidades. Pero no es solo en ese aspecto, porque en el proceso pedagógico y de metodología también, los que han trabajado directamente en las comunidades, una de las cosas que ellos hacen para demostrar entendimiento son los sociodramas. Entonces, si con los sociodramas podemos estar seguros que estamos hablando el mismo idioma, entonces el sociodrama es una metodología que debería estar implementando. Ahora,
Esto coincide con lo que plantea Merino y Muñoz, que en la educación intercultural se hace urgente incorporar y profundizar los siguientes elementos. Favorecer el diálogo. Nosotros, ahí no lo tengo, pero siempre planteamos de haceres y haceres intercultural que requiere escuchar y una disposición de aprender del otro diferente, tener una relación más armónica entre la teoría y la práctica. El aula es un espacio para facilitar el proceso de aprendizaje, pero no es el único espacio válido. Les planteábamos que los médicos tradicionales, para ellos es mucho más aceptable compartir con los estudiantes en sus fincas o compartir en sus parcelas, porque permite una mayor intercambio con la naturaleza y por ende los médicos tradicionales. En general, se necesita promover y profundizar en un modelo de desarrollo adecuado a la realidad multicultural, donde reine el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades y no desde la variable del poder. Generalmente nosotros y nosotras como facilitadores muchas veces creemos que llevamos la respuesta, pero que al compartir con todos los estudiantes que están en las aulas, nos ayuda a ir fortaleciendo todo lo que nuestro proceso también de aprendizaje. Es importante lograr la valorización de lo endógeno, lo que hemos aprendido en nuestras casas, en nuestras comunidades, para poderlo compartir en las aulas de clase. Ahora, el conocimiento implica una interrelación entre los saberes, la naturaleza, lo sagrado y un modelo de producción y consumo, haciendo de la práctica académica un espacio de construcción del conocimiento, donde cada uno de nosotros participamos desde lo que llevamos a las aulas de clase. El Informe Mundial de la UNESCO, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural del 2009, enfatiza que la diversidad cultural y el diálogo intercultural son las vías hacia la consolidación de una paz basada en la unidad en la diversidad. Una plena comprensión de la diversidad cultural contribuye al ejercicio efectivo de los derechos humanos, a una mayor cohesión social y a la gobernanza democrática. Compañeras y compañeros, la educación intercultural debe ser el puente que une el conocimiento con las necesidades de las comunidades por medio del diálogo de saberes, haceres y sentires. La interculturalidad es una manera de vivir, es una manera de sentir. Se debe basar en los sentimientos, en los pensamientos y en las acciones de convivencia armónica. La interculturalidad se debe implementar desde la razón y el corazón al caminar la palabra de nuestros ancestros. Esto simplemente significa que debemos de estar conscientes del proceso que estamos llevando a cabo y que debemos hacerlo con cariño, con corazón y con amor. Yo quisiera terminar para poder tener entonces un intercambio
con un planteamiento de nuestro amigo y hermano Francisco Tamarit, coordinador de la CRES 2018. Él nos dijo: este camino nos convoca a trabajar de manera humilde, pero potente, a llevar la voz de la interculturalidad, donde tomemos conciencia de la necesidad de transformarnos para transformar nuestras realidades, la necesidad de reconocernos, de revisar nuestras prácticas y no escapar de la responsabilidad de respetar la diversidad cultural y rescatar las formas tradicionales y experimentales como parte de las culturas presentes. La interculturalidad, compañeras y compañeros, en contextos multiculturales que son todos nuestros países de Latinoamérica, sigo creyendo que es una salida para que todas y todos podamos tener acceso. Es una herramienta fuerte que nos puede ayudar a ir buscándole una respuesta a la falta de inclusión, a la lucha contra el racismo, pero a una participación real y efectiva de cada uno de nuestros pueblos en la búsqueda de que nuestra patria realmente sea para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Malta, por las palabras tan inspiradoras. Bueno, daríamos espacio a algunas intervenciones, preguntas, reflexiones que se susciten en el auditorio. Si alguien quiere pedir la palabra, solo alzar la manito y aquí vamos asignando, no sé, unas 4 o 5 intervenciones. Tal vez sería lo indicado para no demorarnos mucho toda la tarde aquí en la discusión. Hay preguntas en el auditorio, con confianza pueden alzar la mano. Pueden preguntar lo que quieran. Yo estoy dispuesta a compartir. Profe Margot. Muy buenas tardes. Ante todo, le agradezco a la colega y compañera de Nicaragua, de verdad, estas valiosas palabras tan cálidas, tan fraternales, tan solidarias para con nuestros pueblos. En verdad que son necesarias estas palabras de otros colegas, son demasiadas, son fuertes, de verdad que estoy muy conmovida. Bien, doctora, tengo una pregunta y es, en la formación que se hace en los procesos interculturales en Nicaragua, por ejemplo, con los maestros, no quisiera saber si hay una formación política, de liderazgo político para los pueblos ancestrales, ¿sí? Que hay una formación desde, por ejemplo, desde el colegio, desde la formación de maestros por ejemplo, tanto para las comunidades indígenas como para las orijunas. Sí, quería saber eso. Gracias. Perfecto. Huracán es una universidad de derechos humanos. A eso me refiero en que los derechos de cada uno de los pueblos, los mestizos, los indígenas, los compañeros y compañeras que vienen de afuera, tienen derecho a poder participar y a aportar a la construcción del nuevo conocimiento. Todas las políticas construidas en la universidad va dirigido con sus indicadores y sus criterios para asegurar que todas y todos pueden accesar. Un ejemplo de ello, hace poco tuvimos que elegir a una directora del área o un director del área de investigación
Pero como hay criterios para hacerlo, nos reunimos y revisamos cuántos son hombres, cuántos son indígenas, cuántos son negros, cuántos son mestizos. Y en base a eso, la persona que accesa es una persona que en este caso era creol, porque no teníamos creol en los directores y directoras de área, pero que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, habla creol, español e inglés, los 3 idiomas. Pero no es solo en eso, también hay políticas de acceso desde las comunidades. Hay una escuela de liderazgo porque en las comunidades más alejadas no se cuenta generalmente con las secundarias. Entonces, la escuela de liderazgo es un proceso de negociación con los líderes comunitarios y ellos nos dan los compañeros que terminaron hasta el nivel de la comunidad y son entregados a nosotros bajo nuestra responsabilidad para en 3 años salir como bachilleres, poder entrar a la universidad que se quiere y regresar a la comunidad. Entonces hay políticas desde la perspectiva intercultural de género también que trabajamos fuertemente. Muchas gracias, doctora. A la orden. Muchas gracias, doctora Alta. Tenemos por acá la profe Liliana, nos escribió una preguntita en el chat. Bueno, ella primero agradece también los valiosos aportes de la doctora y nos pregunta cuáles considera las mayores dificultades que ha encontrado en el intento de diálogos interculturales. De la misma manera, cuáles los mayores logros en esos diálogos. Repita, por favor, Francisco, no está muy claro. ¿Cuáles considera son las mayores dificultades que ha encontrado en el intento de los diálogos interculturales? Y de la misma manera, ¿cuáles podrían ser los mayores logros? ¿Cuáles son los mayores logros? Los mayores logros. Ok. Bueno, dificultad, gracias, muchas gracias por la pregunta. Dificultades muchas. Muchas en el sentido porque a veces nosotros mismos no entendemos que hay algunas cosas que deben ir a un ritmo más lento. Queremos que las cosas fueran al ritmo que a nosotros, a como lo llevamos nosotros. Pero que hemos venido aprendiendo, hemos venido entendiendo que a mediados que logramos negociar, pero que logramos negociar con claridad y con documentos que hacen planteamientos claros, hemos avanzado. Como ejemplo, esto podría ser un logro. Nosotros somos miembros del Consejo Nacional de Universidades con voz y voto. El Consejo Nacional de Universidades se reúne, hace sus reuniones con las universidades nacionales en el territorio más alejado que tenemos en la costa Caribe y de difícil acceso. Pero también una de las cosas que nos ha apoyado mucho es que entre las universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya Yala hemos hecho una red de universidades. Nos hemos juntado la mano y hemos venido diseñando documentos en conjunto. Por ejemplo, hemos construido el CRISAC, que es el cultivo y crianza de sabiduría, de conocimiento y sabiduría, que es una metodología de investigación que nos permite trabajar directamente con las comunidades sin que ellos sean objeto. Eso lo estamos presentando ahora también al Consejo Nacional de Universidades para que lo conozcan. Otro de los procesos difíciles, y esto ha sido más a lo interno, los pueblos indígenas y negros generalmente, ¿qué es lo que conocen de las universidades? Las universidades nacionales,
las grandes, con grandes infraestructuras, con un espacio sumamente enorme, con muchos vehículos, con muchas condiciones. Esas no son las universidades nuestras. Las universidades nuestras son más sencillas, más tranquilas, uno habla con mayor tranquilidad, con la verdad. Cuando digo con la verdad, viéndose a los ojos, compartiendo. Entonces, por mucho tiempo hemos sido conocidos como la universidad de pobres, porque también nuestras lenguas se hablan en las aulas de clase, porque también su trabajo monográfico, el que lo quiere defender en su lengua, lo defiende en su lengua. Esas cosas han sido difíciles. Al inicio, poner en las estadísticas que provienen del pueblo indígena tal o que vienen del problema del pueblo afrodescendiente tal, fue complicado, porque nadie quería ser identificado como indígena o como negro. Hoy en día nuestras estadísticas lo integran en todo. Uno simplemente pone su nombre y pone a qué pueblo pertenece. Entonces son logros grandes que hemos logrado. Hemos hecho el primer doctorado en estudios interculturales. Vamos el día lunes a uno de nuestros territorios a continuar avanzando en la construcción del segundo doctorado intercultural en estudios interculturales y nos apoyan compañeros y compañeras de otros países y de otras universidades. Entonces, realmente, Francisco, hemos tenido muchas dificultades llegar hasta aquí, pero que hemos tenido también muchos logros. Termino diciendo que yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho también es que Nicaragua tiene 58 universidades, pero hay un ranking de mejores universidades en Nicaragua y hemos llegado a entrar al 6º lugar. Entonces, eso le ha venido dando confianza a los estudiantes en las innovaciones, en los hackatones internacionales e iberoamericanos. Entramos, participamos, en el iberoamericano hemos alcanzado el 3er lugar de 186 grupos. Entonces, esas cosas, creo yo, han venido dándole mucho ánimo a nuestros estudiantes indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe para que tengan confianza en su universidad. Muy bien, doctora Alta, muchas gracias. Bueno, por acá nos escribieron otra pregunta desde San Juan del Cesar. Dice, muchas gracias por los aportes hechos por la doctora en este importante tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario ganar espacios en la esfera política de los estados para consolidar procesos interculturales en las escuelas? ¿Es algo que depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno? Francisco, yo no diría que es solo eso, aunque es fundamental y es importante. Pero también depende mucho de las alianzas y de buscar a compañeros y compañeras que puedan apoyar. Por ejemplo, en la CRES 2018, toda la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya Yala tuvimos una participación sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque nos metimos desde un inicio y comenzamos a incidir y a sacar nuestras propuestas, invitar al doctor Tamarit a estar con nosotros, le dijimos lo que queríamos y eso ha ayudado. Con el Consejo Nacional de Universidades los hemos llevado a hablar con los rectores y las rectoras de las universidades indígenas, porque en los países de Latinoamérica ni los vuelven a ver. Entonces, la voluntad tiene mucho que ver. Los del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación acompañan a la red de universidades indígenas, han ido a Colombia, han estado intercambiando, han dado su idea en la búsqueda de ver cómo podemos también avanzar en la acreditación de toda la red de universidades indígenas interculturales. Tuvimos en un momento, cerraron el Amaitahuasi del Ecuador
y mandamos cartas por todos lados. Ahora está abierto el Amontaihuasi, pero con muchas dificultades, pero también estamos buscando cómo acompañarlos para que puedan avanzar con su universidad. Las alianzas para mí, Francisco, son fundamentales. Estas invitaciones para participar. Yo me río porque siempre le digo a Taisa, la compañera que trabaja directamente conmigo, cuando me ofrecen ir a hablar, le digo, sí, ¿cómo no? Porque es necesario que compartamos. Necesitamos decir lo que estamos haciendo y cómo necesitamos que nos acompañen. Pero que ya a la hora de estar preparados y venir y realmente compartir ese sentimiento, ese sueño, no es tan fácil a como quisiéramos que fuera. Francisco. Hola, Francisco. Estaba hablando con el micrófono. Sí, por eso te estaba llamando. Sí. Y el profe Olga y el profe Miguel Ángel, pero creo que ya lo bajó, habían alzado la mano. Entonces, profe Olga. Bueno, voy a abrir un momentico la cámara. El profe Miguel ya alzó la mano. Bueno, doctora Alta, qué bueno estar aquí. Muchas gracias por esta conferencia que nos sitúa en este espacio de reflexión y continuo aprendizaje. Yo solo quería destacar de lo que ha presentado lo que ha sido Huracán en alternativa, en Acacia, y señalar que en este caso Huracán ha ido construyendo esto para la pregunta que hacía la profesora Margot, en términos de cómo se estaba mirando la formación de profesores. Quería decir que con Huracán y otros 11 países, pero Huracán lideró la parte de interculturalidad e incorporación de prácticas ancestrales. Se construyeron tres libros de referentes curriculares para formación de profesores en contextos de diversidad, y ahí se puede ver ese espíritu de Huracán y de los equipos de Huracán dándole un alto lugar a la interculturalidad. También se elaboraron unos objetos virtuales de aprendizaje que en el caso de la formación de profesores de matemáticas, esos OVA vienen con en Misquito también. Se hicieron también este trabajo. Quiero señalar también que han sido profesores nuestros a los grupos de investigadores de los proyectos. Hace 2 o 3 años que estuvimos en Nueva Guinea, en el recinto de Nueva Guinea de la universidad, y claramente vimos cómo Pedro, que es un campesino de la zona que conoce los cultivos, nos mostraba la relación entre su trabajo como campesino y su labor como profesor de la universidad. Y finalmente destacar, lo que quería destacar de doctora Alta es el gran efecto que este conocimiento desarrollado desde Huracán sobre interculturalidad y recuperación de prácticas ancestrales en los procesos educativos ha tenido también en América Latina, yo creo que también en general, en donde lleguen los resultados de los proyectos que hemos hecho, porque con el proyecto Acacia tenemos todavía este gran participación, y aquí quiero destacar los centros de desarrollo, los centros Acacia. Huracán tiene un centro Acacia, y cuando inició la pandemia, los primeros que reaccionaron, los primeros equipos que reaccionaron con lo que había en el laboratorio del centro Acacia, atención, las impresoras 3D, fue el equipo
de la Universidad de Huracán, ellos empezaron a hacer en las impresoras 3D tapabocas, estos elementos. Esto quiere decir que como caminando conjuntamente, sí es posible. Es lo que quería señalar, y la doctora Alta tiene ese conocimiento de esa relación. Ellos hacen parte en este momento de la red Acacia, y Huracán es coordinadora, son presidentes del Consejo de Gestión, porque a veces, como decía la doctora Alta, se considera que estas universidades son pequeñas, pero en la evaluación que se hizo desde la Unión Europea al nivel de gestión y de uso, de tratamiento de recursos financieros de la Universidad de Huracán, estuvo a la par y en algunos casos mejor que las universidades europeas. O sea, esto muestra ese camino que Huracán ha hecho desde esta apuesta, que es muy particular, de universidad intercultural, y cómo no es que si se mirara desde otros parámetros la universidad tiene menos elementos. Si se mira desde otros parámetros, la universidad también evidencia una alta calidad en procesos. O sea, y estamos hablando desde los parámetros de evaluación financiera de la Unión Europea. Y entonces, todo esto es para decir, completarle en mi aporte a los logros que este proceso ha tenido. Muchas gracias, doctora Alta, por esta charla y por lo que lidera desde Nicaragua. Muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias, profe Olga. Profe Miguel Ángel. Gracias, profe Alta, profe Francisco, por esta conferencia tan útil, tan urgente, tan necesaria. Yo me pregunto varias cosas, sobre todo por la poca y muy mala información intercultural, precisamente, que procede de nuestros países. La información que llega de un país como Nicaragua a Colombia es muy reducida. Y entiendo que al revés pasa exactamente lo mismo. Es muy poca la información que llega a Nicaragua de Colombia. Llegará información cuando hay acontecimientos que impactan a los medios masivos. Seguramente ahorita somos objeto de información por el paro, por la situación particular que vive Colombia. En esos reclamos que se están haciendo en Colombia, en este momento particular, y me lo hace recordar usted cuando usted habla de que cuando se habla de interculturalidad se habla de derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la lengua, derecho a la tierra, derecho al agua. Las comunidades indígenas de Colombia han sido vulneradas y justamente uno ve que los grupos reclamantes más organizados y con propuestas más claras en un país como Colombia, que vive una situación particular, proceden de algunas comunidades indígenas. Dada la poca información que tenemos nosotros de Nicaragua, ¿cuál es la situación particular que viven las comunidades indígenas en el respeto a esos derechos a los que usted hizo referencia, la salud, la tierra, la lengua, el agua y todos estos derechos universales que en un país como Colombia son vulnerados no solamente para el caso de las comunidades indígenas, sino en general a las comunidades pobres, a las comunidades afros, en fin. Pero pues me gustaría que usted hiciera referencia a esa situación particular en Nicaragua. Yo he estado cerca de algunos eventos en Nicaragua por invitaciones que he tenido de la Universidad Nacional de Nicaragua. Y curiosamente tampoco tuve mucha información, entonces me gustaría escuchar de su voz cómo reconoce esa situación que en Colombia es complejísima. Muchas gracias, doctora. De nada, compañero Miguel. Sí,
nosotros hemos estado muy de cerca con los compañeros y compañeras de la UAYEN, como son miembros de la red, y precisamente el día sábado entra aquí la coordinadora y el mayor Liro Parechot, que están acompañando en el diseño del segundo doctorado. Entonces hemos estado monitoreando y realmente asustados por las cosas que han venido pasando. En el caso de Nicaragua, nosotros y la Universidad Huracán estamos en el 52% del territorio nacional y nosotros respondemos a gobiernos regionales autónomos. Hay 2 gobiernos regionales autónomos, uno en el norte y uno en el sur. El del sur se fundamenta más en una organización afrodescendiente y el del norte más indígena y mestizo. Entonces, nosotros como universidad respondemos al sistema educativo autonómico regional, que es el sistema que ha construido ambas regiones autónomas. Es un proceso integral y ellos nos acompañan en el proceso de negociación con las instancias nacionales del Consejo Nacional de Universidades. Recientemente, por ejemplo, con el huracán Iota y Eta, que destruyó el 98% de uno de nuestros territorios, el Consejo Nacional de Universidades fue a apoyar a restaurar financieramente a las universidades, a dar los ánimos, a apoyar con medicamentos. Pero también está la experiencia con el COVID. Con el COVID, el Ministerio de Salud se articula con la red comunitaria de salud, donde salen los suquias, los curanderos, todos los conocedores de la medicina. Además, han hecho sus propias propuestas de protección a su propia comunidad. Nosotros podríamos decir que no todo es color de rosa, claro está, pero tenemos las leyes y la universidad está para acompañar al gobierno regional autónomo a diseñar sus propuestas de diálogo. En estos momentos estamos en la elaboración del documento que articula el sistema educativo autonómico regional con el sistema nacional. ¿Por qué? Porque hay quejas de nuestros profesores de que los currículos no están respondiendo a lo que dice el sistema educativo autonómico regional. Lo estamos investigando para poder entonces hacer una propuesta a nuestros gobiernos autónomos, que son los que negocian directamente a nivel nacional. En cuanto a la tierra, hay muchos problemas ahora por lo que en la región llamamos los terceros, que son compañeros que llegan del Pacífico nicaragüense y hacen uso de ese espacio de tierra y que tensiona el ambiente. Eso es uno de los problemas que tenemos en estos momentos. Pero que de manera general, nosotros respondemos a gobiernos regionales autónomos y que nuestras lenguas son oficiales en nuestro territorio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Alta. Bien. Si no pudiéramos quedarnos aquí conversando toda la tarde, ya están escribiendo más preguntas en el chat, pero tenemos que cerrar en algún momento. Francisco, si me permites. Sí. Escuchando a la doctora Alta y escuchándolos a ustedes, a mí me parece que sería necesario, ojalá a lo largo de este semestre pueda hacer un conversatorio con varias universidades que tienen el contexto intercultural. Por ejemplo, escuchar a Badio Green, que es el de Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, que duró luchando 10 años para el registro calificado. ¿Cómo es posible eso? 10 años para que le dieran el registro calificado. Sería interesante escuchar a la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, también sería interesante escuchar otras experiencias del Caribe colombiano que están trabajando proyectos
internacionales y nacionales a nivel de interculturalidad, igual que otras experiencias que se están llevando a cabo en la Amazonía, y sería interesante poder generar un diálogo, así como con la doctora Alta y de otras universidades de América Latina. Sería interesante para que de alguna manera se sensibilicen de las universidades, porque es que este tema es un tema de hilar fino, ¿no? Es un tema fino de tomar, de sensibilizarnos, no solamente es hablar y que hace lo que, sino que hasta dónde nosotros nos vamos a interiorizar, asimilar y poderlo trabajar a conciencia a lo largo y ancho, y ojalá todas las universidades. El caso, por ejemplo, de las lenguas indígenas. ¿Cómo es posible que Colombia tenga 120 lenguas indígenas y las universidades no las tengan? Se enseña inglés, francés, alemán, italiano, japonés, mandarín, bueno, todos los idiomas, y no se den lenguas indígenas, por ejemplo, en las universidades, que los estudiantes conozcan. Uno llega a la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, y los cursos libres en las vacaciones son aymara, son quichua y de otras tantas lenguas indígenas. Y qué interesante sería esto como para que haya ese reconocimiento, ese respeto, y para que no se escuche pues en el imaginario, ¿sí? Que esa subestimación que hay hacia nuestros hermanos indígenas, ¿sí? Entonces me parece interesante, por eso hablaba un tanto de todo el trabajo y todo el reconocimiento que ha hecho el Cauca, todo el trabajo que se ha hecho, y ese imaginario de la gente. Entonces, estos diálogos me parece que son interesantes, que se vuelvan cotidianos, que no solamente sean de una vez y de qué chévere, sino que sean vitales y esenciales en la cotidianidad de la educación superior, en todas las carreras, en todas las diferentes temáticas, y como mencionaban los compañeros anteriormente, ¿no? Es tan necesario y tan urgente, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Ahora, muchas gracias, compañera Margot, por el aporte. Yo diría más bien un aporte y una sugerencia, porque esto es lo que nos fortalece. Yo estoy convencida que si no tuviéramos la red de universidades indígenas interculturales, entonces no hubiéramos nosotros entendido muchos procesos que estamos hoy implementando. Nosotros tenemos toda la intención de poder hacer estos intercambios. Podríamos hacer los webinares entre nuestras universidades latinoamericanas, ahora en estos momentos que no podemos movernos mucho, pero que sí podríamos intercambiar en los temas que más nos interesan, que me parece fundamental. Conozco a Avallo tiene una experiencia sumamente importante y es uno de los compañeros que estamos pensando también que podría apoyarnos en el doctorado, y que nosotros como universidad y como red de universidades estaríamos más que contentos y felices de poder participar y hasta articular estos procesos. Con Olga nos conocemos, con Dora de Acacia, y poder articular esto, ellos nos conocen también a nosotros, estaríamos en toda la disposición de poderlo hacer. Cuando hablaba de las alianzas, a eso me refería. Solitos nosotros no somos fuertes, pero si nos juntamos todas y todos, va a ser mucho más fácil que podamos avanzar, y nos daríamos cuenta de que hay muchas cosas que creemos que no lo podemos hacer y que son complicadas, pero que en la realidad, juntando, concertando nuestras ideas, no es complicado, no es difícil. Ok, muy bien, profe. Gracias. De nada, Margot. Claro. Gracias a ti. Bueno, no nos queda más que agradecerle, profe Alta. Muchísimas gracias. Nos deja muchos puntos para reflexionar y para pensar. Tenemos todo este semestre un poco para pensar un nuevo encuentro y una nueva posibilidad, pues para continuar este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros
que han estado participando. De todo corazón, estamos a la orden cuando quieran y tenemos toda la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a los estudiantes y a los profes, pues pasamos a las salas y continuamos pues con el trabajo de los avances de la sustentación. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora.
Profe Margot, Adriana está convocada acá. Profe Pedro José, su merced, le voy a enviar el enlace al WhatsApp, profe, porque esta es la sala que ya quedó desierta. Se dirige a la sala de interculturalidad, profe. Ya le envío el enlace. Ah, bueno, gracias. Por acá en este chat se lo estoy copiando, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, profe. Ahí va. Vale, profe, entonces nos vemos en la otra sala. Bueno, sí, señora. Bueno, profe. Profe, ya nos van a mandar para otra sala porque está... Bien, sí, señor.